si quieren preguntar algo. ¿Dónde va a vender el libro? Lo quise comprar, pero no tenía. Ahí. Sí, pero no tengo cash. Ah, bueno, pero eso se lo dan ahí, después usted se lo paga. Yo me imagino que no habrá problema. No, pero lo venden, mire, Sí, yo sé, pero yo quería que me lo... en Barnes & Noble lo venden, en Librería Universal. Pero hagamos eso, es decir, yo se lo dedico a usted y después usted le manda el dinero a ellos, por Dios, no. Nosotros lo que podemos hacer, si tienen esta situación, usted lo deja la información con nosotros y nosotros de parte de la Cámara de Comercio le pagamos el libro y después ustedes lo dan a nosotros, ¿ok? Eso estamos todos en familia aquí y lo importante es tener el libro y que lo firmen. No todos los días lo puede firmar el autor. Recuerden que este libro dentro de unos cuantos años va a valer millones de pesos. En ese momento tienen que compartir con el autor. Tenían otras preguntas. Teníamos otra pregunta. El tema erótico no es muy fácil de enfocar. Es lo más difícil del mundo. Porque a algunos ofenden y para otros no le dicen nada. Así es. ¿Cómo puede manipular una trama también traída lo conocemos de estas situaciones que se presentan, aunque se da el caso del individuo que lo llaman de Angola y le dicen que su mujer le es infiel y cuando llega al partido el tipo dice mi mujer no es infiel, yo estoy seguro que no, entonces le dice bueno, te votamos del partido y cuando lo votan del partido el tipo llega a su casa y le dice a la mujer oye, recoge y vete. Y cuando la mujer se va, el tipo se sienta en su sofá y dice, ¿de qué clase de dos basuras salió hoy? Eso también existe. Fue lo que estabas diciendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Por favor, yo no soy oriundo de Cuba, pero soy de la tierra de Máximo Gómez, Hombre, quien ayudó en parte a la liberación de Cuba de aquella época. Como lector extranjero me gustaría saber qué detalles de la idiosincrasia cubana debo ponerle importancia para comprenderla como un lector extranjero, porque me imagino que habrá muchas cosas que son muy de Cuba para yo poder comprenderlo. no creas. No creas. Y ser dominicano y ser cubano es ser casi la misma cosa. No hay nada más parecido a los cubanos que los dominicanos. Te cuento que la familia de mi madre llegó a República Dominicana, a Santo Domingo, en el segundo viaje de Colón, y ahí estuvieron hasta principios del siglo XX. O sea que fueron dominicanos durante 400 años. Yo nunca vi ninguna diferencia entre mi abuela, que María Altagracia, era más dominicana no podía ser, que un cubano. O sea, es lo mismo. Lo que sí es diferente es, en este caso, la intromisión del Estado. Es decir, la sociedad dominicana también es una sociedad machista y patriarcal, por supuesto. Pero es la sociedad, no es una decisión del Estado, no es la cúpula dirigente del país dedicada a manejar la vida de las personas. Yo conté en la Universidad de Miami, en una conferencia que di que se llamaba La historia genital de la Revolución Cubana. Historia genital de la Revolución Cubana. Enseguida. Conté cómo parte de la locura de ese régimen, que es un régimen de grandes ingenieros sociales, tipos que son los que saben cómo hay que vivir la vida y qué debe hacer cada uno y cómo debe comportarse y qué debe estudiar y qué debe leer. Es decir, ellos no hay espacio para la autonomía, no hay espacio para la libertad individual, ellos lo deciden todo. Y contaba la historia de un amigo que estaba con una amante en un motel. En La Habana en Cuba se llamaban posadas. En el año 59, cuando a estos locos les dio por cerrar las posadas. Y entonces me contaba él con gran desconsuelo cómo cuando estaba a punto de consumar su relación, un idiota con un megáfono, compañeros revolucionarios, es importante cerrar este antro de perdición. Pues habían decidido de pronto
que el hecho de que las parejas tuvieran relaciones formaba parte de un antro de perdición. Tuvieron que salir en medio de una turba de gente que les gritaba cosas, ¿no? Una cosa... un régimen que dirige lo que las personas piensan y que dirige a las personas su cabeza, sus brazos y al sur de la cintura, es un régimen que o hay que derrocarlo o hay que huir de ahí porque sencillamente es inhabitable. Ahora, para un dominicano, para un venezolano, para... Un extranjero. Sí, como decía Borges, y para gente aún peor. Es perfectamente comprensible, porque son problemas universales. Una de las cosas que a mí me gusta de este libro es que, a pesar de que la anécdota es una anécdota cubana, realmente el tema es un tema bastante universal. Así que no creo que vas a tener ningún... Te va a parecer que los cubanos están un poco locos, pero eso forma parte de una verdad que cada vez es más conocida. No, no lo creo, porque estoy casado con una buena cubana. Sí. Muy inteligente, la contesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, la señora. Sí, quisiera saber si trabajas con un editor o editora y qué piensas del rol de un editor en el trabajo tuyo. Bueno, realmente en español no existe la figura del editor como en Estados Unidos. Ella no se refiere a la casa editora, sino se refiere a la persona que coge el texto y hace sugerencias y propone cambios. Un corrector. Más que un corrector, porque el corrector de pruebas te pone el acento que se te escapó, qué sé yo, pero el editor es alguien que te dice este personaje, no sé qué, y te hace... En español eso prácticamente es inexistente. No es totalmente inexistente, pero yo creo que tiene que ver con la arrogancia de nuestra cultura. Que alguien venga a decirme que yo debo poner otro personaje, eso me parece como extraño. Sí existen en algunos casos, pero por ejemplo mi experiencia con Alfaguara, que es muy buena, que es una gran editorial, es que ellos la leyeron, hicieron una corrección de pruebas, encontraron algunas cositas más o menos sueltas, pero no hubo proposiciones especiales. Deshonesto. No hubo. Yo creo que es como la adaptación que se hace cuando se hace una película, basada en una novela. Que muchas veces hacen cambios para hacerla más interesante. Claro, y introducen personajes. Por ejemplo, este es un libro muy difícil de llevar al cine, porque una gran parte de lo que ocurre en una habitación. Entonces, sí, pues para una historia... Independiente sí lo hay. Sí, no. Ha habido películas que... No, cómo no. Yo he visto películas extraordinarias de una cena de dos personas conversando y ha sido una película extraordinaria, pero no es fácil. Ahí Pepe Yedra es el que sabe si se puede llevar al cine. A mí la única preocupación que tengo es si a Martinelli le hacen alguna operación. Te voy a contar algo. El presidente de Panamá se llama Martinelli. Y yo soy amigo de él. Y entonces, y cuando le puse el nombre de Martinelli al personaje, ni me acordé de Ricardo Martinelli, el político panameño. Pero cuando pasé por Panamá, que el libro no estaba publicado todavía, fuimos a comer y le dije, mira, Ricardo, he escrito una novela. La novela es una novela que subida de tono en algunas cosas, el personaje se llama, le he puesto Ricardo Martinelli, no lo voy a cambiar ahora porque ya me he acostumbrado a ese nombre. Digo, se llama Ricardo, no, se llama Valerio Martinelli, el apellido es el mismo. Y entonces me dice, solo tengo una preocupación, ¿es un buen amante? Entonces, yo le dije, sí, es un buen amante, el personaje es un buen amante lleno de experiencias y qué sé yo. Pero paso a los 3 meses por ahí y quedamos otra vez en vernos y él no pudimos encontrarnos porque ya había ganado las elecciones y no pudimos vernos. Y entonces le mando un mensaje de texto diciéndole, querido Ricardo, me has dejado embarcado, el personaje de ahora en adelante será impotente. Y entonces me contestó diciéndome, yo te ruego que eso no. Muy simpático, él es muy gracioso. Así le pasó a Andrés García.
una película y acabó operándose y le ha funcionado. Le ha funcionado muy bien, así es. Usted decía que el feedback que había tenido el libro había sido muy bueno. A mí me parece que desde el punto de vista político va a ser demoledor. ¿Por qué? Porque no hay nada más trascendental que la relación de pareja. Yo creo que sí, yo creo que es importante. Entonces, todo hombre en cualquier longitud se va a identificar con la situación de ese sistema, que es algo tan aberrante. Y creo que desde el punto de vista va a tener un impacto brutal. Yo creo que sí. Mi impresión es que es una impresión muy subjetiva, que a las mujeres les interesa incluso más que a los hombres la historia. Porque es una exploración básicamente de la psicología femenina. Y eso que dices de la importancia tan grande de la pareja y del sexo, está en verdad que hace 40 años yo enseñaba en una universidad y había un profesor de matemáticas que le tocaba su clase a las 2 de la tarde, donde la gente acababa de comer y tenían un sueño atroz, y él enseñaba enseñar matemáticas. Ahora es casi imposible, a ninguna hora, pero a esa hora es peor. Y entonces este hombre, era un cubano malvado, había desarrollado la metodología pedagógica de cada 5 o 6 minutos gritaba ¡sexo! Y entonces los estudiantes despertaban mágicamente. Y si era la única manera que entendieran a Pitágoras, era si yo gritaba. Si no, no había forma. Tenía una pregunta, señor. No, yo lo que quería decirle era que el tema de la infidelidad de la mujer es un tema muy escabroso, porque el hombre que tiene 1000 mujeres es un bárbaro, esto, lo otro, pero la mujer que es infiel es muy mal vista, mal llevada. Pero si arriba de eso uno le pone un sistema político, claro, que además va a machacarla más todavía, yo creo que el tema es impactante. Sí, eso es porque además las mujeres sienten, primero, la injusticia de esa relación asimétrica. Exactamente. Donde el hombre puede tener, y más en Cuba, porque estos tipos que ejercían ese control sobre la castidad de la mujer, ellos se vanagloriaban de tener, empezando por Fidel, que tenía no sé cuántas mujeres y cuántos hijos y qué sé yo, pero todos. Y además en experimentar también con más de una señora y hacer cuánta cosa se les ocurría. Pero al mismo tiempo la relación es decir, el comportamiento de su mujer tenía que ser como el de una señora del siglo XVII. Inmaculada. Sí, y entonces es una cosa como calderoniana, muy rara, de lo cual yo creo que ellos ni se dan cuenta. Es decir, ellos, al practicar esa monstruosidad y esos atropellos, ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, las mujeres sí, porque son las que sufren esas inconsistencias morales, ¿no? Y además esa hemiplegia, ¿no? Por la mitad del cerebro piensa en una cosa y con la otra mitad la otra. Eso, ¿cómo es posible? También es como un chantaje psicológico, ¿no? De decirle a la persona, mira cómo te estamos vigilando, te vigilamos a tu mujer, te vigilamos a ti, y te estamos vigilando en todas las cosas. Y a veces hay cosas... Eso es el modo de ellos después, a enemigos y amigos de su propia gente. Bueno, es cierto, y hay una anécdota que cuenta y le cuenta a ella, que yo sé que ocurrió, de un abortero del gobierno que tenía cámaras dentro del quirófano. La idea era chantajear a las mujeres, porque a veces los maridos estaban fuera, en misiones internacionales. Entonces ellas tenían una relación, se hacía un aborto, las filmaban y luego les pedían que espiaran a su marido. Y estaban en control de la inteligencia cubana. ¿Por qué? Porque podían desconfiar del marido por alguna razón. Entonces la convertían a la mujer en un rehén de esa relación. Es que es tremendo, es tremendo. La cantidad de cosas que se han hecho en ese mundo es de una sordidez tremenda. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, tenía otra pregunta. Hace unos meses atrás, mi suegro, cubano, el padre de mi esposa,
él fue a Cuba en el mismo momento en que Hosni Mubarak tuvo que abandonar el poder en Egipto. Luego vino una cadena de otros países que a su vez se fueron a revoluciones. Y cuando él regresó de Cuba, yo le pregunté, ¿qué sabían los cubanos de lo que estaba pasando en el mundo externo? Me dijo, allá la información que entra de Gaddafi y de Hosni Mubarak y toda esa gente es totalmente tergiversada. Relacionado con la información que entra en Cuba y basado en que este libro tiene un aspecto político, ¿de qué manera se puede llevar esto a la comunidad cubana en Cuba? Bueno, entran libros, algunos libros entran, alguna gente se los ha llevado. Ayer mismo recibía yo, a través de un amigo, la petición de un libro porque alguien había tenido noticias y le interesaba. Al revés. Están saboteando la... Siga. Y algunos llegan pocos. La diferencia es que en Cuba se lee con una voracidad y con un interés que nosotros no conocemos al lado de acá. La gente cuando lee un libro en Cuba casi se lo aprende y además lo leen con un enorme entusiasmo. Y a veces les conceden, son muy generosos en la lectura porque lo ven como una cosa muy, muy preciada. Pero desgraciadamente es verdad que hay un nivel de desconocimiento muy grande, incluso el desconocimiento es hasta de los amigos del gobierno cubano que tampoco los conocen. Jesús Díaz contaba con mucha gracia la historia de un viaje de Nyerere, el presidente de un país africano, de Zambia, ¿no? Tanzania. Nyerere, dice que los sacaron a todos y que Nyerere, a saludar con unas banderitas y aplaudir, y que Nyerere estaba como muy conmovido por lo que estaba pasando, y lo que ellos estaban, todos los muchachos estaban cantando era: Nyerere, Nyerere, venimos a verte y no sabemos quién diablos eres. Y el otro decía, hombre, un cantico y todo con... ¿Quién? Miren, Usted sí. Estaban hablando de cómo se lee en Cuba un libro. Hay un señor sentado que era vecino mío en Cuba y nosotros leíamos mucho y hacíamos líneas. Y a veces el libro todavía estaba en Santiago de Cuba y ya yo estaba anotada en la línea para cuando llegara a La Habana. Mira. Y él y yo estábamos en ese asunto de leer, porque hemos leído siempre mucho y aquí nos hemos encontrado de nuevo. Qué bien. Es así leíamos en Cuba. De mano en mano. Y se lee con... Yo recuerdo, no sé si en Cuba también lo hacían, pero yo sé que en la Unión Soviética copiaban a mecanografiaban. Yo copié Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja la copié. Yo lo copié. Y el yo de lo Orwell copié, también, le hice copias. 1984. Y 1984 lo copié en máquina de escribir, con papel carbón, y yo lo pasé y así lo dejé en Cuba corriendo. ¿Qué le parece? Me parece extraordinario, además me parece conmovedor, porque eso es tremendo, tremendo. Ahora, eso que usted está hablando del libro es entre las clases altas del gobierno, porque entre las clases bajas, o sea, la clase popular, ese tipo de inmiscuencia es normal, por lo que yo he oído decir. O sea que no hay esa vigilancia a nivel popular. Bueno, lo que ha habido es una mezcla del control político con el control emocional de la gente. Aquí hay una muchacha en Miami que la expulsaron de la Universidad de La Habana, estudiaba medicina. Una muchacha negra, cubana, muy brillante. La expulsaron y el día que la expulsaron, en una ceremonia pública, una asamblea, se enteró ella, y por eso la expulsaron, de que su esposo era homosexual. Entonces, ya es el colmo de las locuras, ¿no? Es decir, la están echando a ella de la universidad por el comportamiento de su esposo, y porque no porque el esposo tuviera ideas políticas, sino porque el esposo era homosexual. Esa mujer quedó destruida. Una asamblea de estudiantes para notificarle eso y para expulsarla de la universidad. Es decir, el gobierno ha sido de una terrible crueldad y ha utilizado la intimidad de los cubanos como un arma de... Eso no ha sido selectivo.
Bueno, no sé, yo realmente... A todos los niveles, A todos los niveles. Es una censura en todos los aspectos. Una censura en todos los aspectos. Sí, y el Y esa no control... escapa a nadie. La censura está estratificada a todos los niveles. Ahora la internet, hay que reconocer. Ahora poco a poco, pero también hay una presión tan grande. Quisiera que nos contara, si es posible, y perdona que nos vayamos del tema, sobre el caso con Silvio el Clavo. Silvio. Silvio el Clavo. Que de pronto ya lo cortaron. Aquí no puedes hablar más nada. Aquí ya nosotros no te permitimos, como dice el señor de Miami. Claro, fue una polémica en donde, claro, también yo creo que él se sintió un poco abrumado también, porque él escribía 4 líneas y yo escribía 40. Eso se quejó, llegó un momento en que se quejó y dijo, bueno, pero esto qué cosa es, no hay proporción. Pero yo creo que él llevó la peor parte porque no tiene razón. No tiene parque. Claro, no tiene cómo responder. Y yo creo que llegó un momento en que le dijeron que era preferible que cortara la polémica. No apareció en ningún medio de prensa. ¿Dentro de Cuba no? Dentro de Gran Juventud Rebelde. No, nada. Cuba Debate, que de debate no tiene nada. Cuba Debate no dice. No, ellos dentro de Cuba lo que dijeron era, Silvio, en varios periódicos, Silvio Rodríguez le dio su merecido declaraban la victoria. Pero evidentemente no salió muy bien, ¿no? Porque es muy difícil para ellos defender una dictadura de 52 años. Es indefendible. Estoy seguro que el libro ese suyo ya posiblemente ellos lo hayan leído. ¿Seguro? No le parezca bien, se lo censuran enseguida y al que lo cojan leyendo se lo llevan preso. Porque así pasó con el Chacal. Yo conocí un muchacho que trabajaba en el ICAE. Él era el que proyectaba las películas. Y cuando llegó el Chacal a Cuba, me dijo, ¿tú sabes lo que es? Que la película, el Chacal, la persona ya, pero lo veían los dirigentes grandes y más nunca la pasaron en el cine. Ellos allá la censuraban y no la dejaban pasar porque cogían experiencia de lo que había pasado en Francia con el Chacal y el atentado. El intento de asesinato. O sea que ellos, todo lo que ellos les vaya a afectar también a ellos, enseguida ellos se enteran. Posiblemente haya leído, ellos leen los libros de los intelectuales. Lo que pasa es que a pesar de eso entran los libros a través de diplomáticos, de viajeros, y entran y los dejan y circulan. Y los copian. Y hubo una época en que algunas embajadas eran generosas y repartían literalmente cientos de ejemplares. No sé si lo están haciendo hoy en día. Hoy en día tienen mucho miedo, después de lo de Gross, tienen bastante miedo. Hay una película muy buena que es La vida de los otros, no sé si ustedes la han visto. La vida de los otros. Y que le dieron el Oscar. Una excelente película sobre el espionaje. Ah, sí. Alemana. Sí. Muy buena película. Del Stasi. Que por cierto, ahora que estuve en Berlín, fui a ver los calabozos del Stasi, porque la Stasi es la maestra de los servicios de inteligencia de Cuba. Y me lo enseñó un cubano alemán que su función es enseñar los calabozos y explicar el horror, porque él estuvo preso en la Stasi cuando era estudiante en Alemania. Lo enviaron a Cuba preso, estuvo preso en Villamarista, donde me dijo que era la misma historia, que el comportamiento de los guardias era semejante. Y cuando cayó el muro y toda esta historia, pudo regresar a Alemania y su función ahora es enseñar. Guía turística. Sí, y además, claro, lo hace con una enorme pasión porque él fue víctima de todo eso, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo que hayan tenido la cortesía de venir. Los que quieran que yo les firme el libro, con muchísimo gusto.